esas cosas, no hay ley ninguna que pueda, amén, acercarnos o alejarnos, amén, del propósito del Señor. Vamos a buscar en el libro de Génesis, aquí es donde vamos a repartir los versículos. Libro de Génesis, capítulo 22, vamos a estar considerando del versículo 1 al 18. Libro de Génesis, capítulo 22, del versículo 1 al 18. Y esta clase le puse por tema, amén, Jesús, el mayor sacrificio de amor. Gloria al Señor. Vamos a empezar con el versículo 1, el pastor. Versículo 2, ¿es la mamá del pastor? Versículo 3. No se preocupe. Yo con los nombres soy malo, hermano. Versículo 3. Versículo 3. Una mamá de los Venezuela. Gloria al Señor. Versículo 4. Nuestro hermano obispo. Versículo 5. Nuestro hermano obispa. Versículo 6. Versículo 6. Mi amada suegra. Versículo 7. Mi esposa. Versículo 8. La esposa de Carlos. Versículo 9. La esposa de Ricky Multimedia. Versículo 10. La hermana David. Le digo, no es fácil. Versículo 11. Jesús. Versículo 12. La esposa de Jesús. Versículo 13. Nuestro hermano Mami. Amén. Versículo 14. La hermana del hermano Mami. Versículo 15. La mamá del hermano Mami. Amén. Versículo 16. Nuestro hermano Héctor. Versículo 17. Su esposa. Y versículo 18. La esposa de nuestro hermano Ricky. El barbero. Quisiera, amén, que cuando leyéramos el versículo 12, hiciéramos una pausa en ese versículo, porque hay algo, amén, que quiero recalcar, amén, de ese versículo. Y por qué el Espíritu Santo me llevaba, amén, a este capítulo y a estos versículos bíblicos especiales, porque es donde una de las primeras veces, indirectamente, en este capítulo se habla de la crucifixión de Cristo. Cuando usted ve el sacrificio que iba a hacer Abraham, lo que iba a hacer con su hijo, los 3 días, el madero, todo nos lleva al Nuevo Testamento. Amén, que hay muchas personas que dicen, es que en el Antiguo Testamento no habla de Jesús, que en el Antiguo Testamento no dice nada. Pues amado, aquí esto es uno de los capítulos donde nos va a hablar de Jesús sin mencionarnos a Jesús, especialmente cuando hay presencia del ángel de Jehová. Si teníamos duda que en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová era Jesús, en el versículo 12 está la confirmación. Amén. Le pedimos a nuestro pastor, número 1. Amén. Gloria a Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Aconteció después de cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enarró su asno y tomó consigo dos de sus siervos, ¿verdad? Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar donde Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos, esperaos aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre,
dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar, sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Pausa. Amén. El amor tiene que ser un compromiso que lleva un sacrificio. Amén. Yo he comprendido en estos últimos meses, amén, después que me reconcilié con el Señor, que es más difícil amar que odiar. Porque el odio llega facilito. Tú me hiciste algo, ya me pisé, como dice el pastor, me pisaste un callo, ya no te amo, no me amas, cada cual por su lugar. Pero amar, aun cuando uno quizás en su propio entendimiento tiene la razón, es difícil. Como yo decía, amén, en el pasado ayuno, un espíritu angustiado es lo que nos va a llevar, amén, a no hacer las cosas correctas. Cuando la angustia llega a nuestro corazón, amar se convierte difícil. Y es bien fácil amar a su madre, a su padre, a su esposa, a sus hijas, porque los hijos salen de uno. La esposa es la mujer que Dios puso a tu lado para seguir hasta el final. Y la familia, pues es la familia. Dicen por ahí en el mundo, la sangre es sangre. Amén. Pero es sumamente difícil amar a aquella persona que quizás no conocemos bien. Amar a ese prójimo que quizás, amén, habla mal de nosotros. O amar a ese prójimo que quizás, amén, de alguna manera u otra se convierte en piedra de tropiezo. Por eso yo he comprendido en estos últimos meses, amado, que amar es difícil. Es difícil. Por eso Cristo en un momento dado dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Porque la mansedumbre, que es uno de los otros, amén, frutos del Espíritu, es lo que nos va a llevar a, no importando lo que sintamos, no importando lo que veamos, no importando quién tenga o no tenga la razón, amén, es lo que nos va a llevar a mantenernos en el proceso, amén, en el proceso de lo que Dios quiere. Versículo 11 dice: entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y Abraham respondió: heme aquí. Y el ángel de Jehová dijo: no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Mire qué bonito en esa oración donde el ángel está hablando prácticamente en segunda persona, porque le dice: ya conozco que temes a Dios. Estamos hablando del ángel de Jehová. Amén. Y en el siguiente dijo: por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Primero habla en segunda persona y ahora habla en primera persona, como refiriéndose que está hablando directamente con Dios. Ahí podemos ver que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento era aquel mismo que en el libro de Reyes, amén, se encargó de destrozar una aldea completa. Amén. ¿Por qué? Porque el amor de Dios siempre nos va a llevar a la corrección. Y ahí es donde yo creo que todos fallamos, en el que nos corrijan. Amén. En querer hacer todo lo opuesto a lo que, amén, a lo que estamos acostumbrados a ver. Y amado, y eso era una de las cosas que cuando yo no servía a Dios era lo más, yo no me sujetaba a nadie. Yo llegaba a un trabajo, hermano, y yo no me importaba en los 60, 90 días. Si yo tenía que pelear con el supervisor, yo peleaba con el supervisor, bótame, yo busco otro. ¿Por qué? Porque, les repito, es más fácil odiar, es más fácil dar de codo que amar. Porque el amor es algo que no nace simplemente de nosotros. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. En nuestra carnalidad siempre va a estar en manifestar lo carnal, lo que es más fácil
amén, para nosotros. Seguimos con el versículo 13. 3, amén. Dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. And in your offspring shall all the nations of the earth be blessed, because you have obeyed my voice. Amén, gloria a Dios. Ahí podíamos ir con esos versículos, pero quise detenerme ahí para que veamos cuáles son las consecuencias o cuál es el refrigerio cuando usted obedece la voz de Dios, inclusive en aquel momento, en los momentos donde usted no quiere hacer lo que Dios le mandó a hacer. Si todos nos ponemos en los zapatos de Abraham en ese momento, que Dios te diga que lleves al altar a tu hijo, que Dios me pida que lleves al altar a tu hija para someterle el sacrificio, amado, yo hubiese hecho como Abraham, hubiese mirado para el lado. No, yo soy claro, amado. Por eso es necesario, amén, que para que nosotros practiquemos los frutos del Espíritu, hay que andar en el Espíritu. Hay que orar, hay que buscar, hay que ayunar. No hay manera. Usted no puede faltar a un culto, pero no hay manera de manifestar los frutos del Espíritu si no hay una búsqueda continua del Señor. Amén. Amén. Y yo sé que vivimos en tiempos, amén, difíciles. El afán, la ansiedad, amén, el pagar los biles, pero Dios sabía todo esto. Por eso es que la Biblia nos dice que oremos en todo tiempo. ¿Qué es una oración en todo tiempo? Llevar un culto racional en nuestra mente. Estamos trabajando, Padre, te alabo. Estamos de camino al trabajo, Señor, estoy aquí lavando un carro, haciendo, no importa lo que usted esté haciendo. Tratar de que mantengamos una comunión con Dios en todo tiempo, para cuando venga el error del hermano, para cuando venga el error cometido por usted mismo. Sí, porque no siempre podemos hablar de que el hermano es el que me hace. No, yo también de vez en cuando soy causante de esos errores. Amén, gloria al Señor. Y el reconocer, amén, que nosotros debemos aplicar y practicar el mismo amor que Dios estuvo con nosotros antes de que todos nosotros estuviésemos aquí. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. Y esto es para las personas que quizás han venido al Evangelio tarde, como yo, que nos fuimos criados, amén, en el Evangelio. ¿Qué significaba el amor para ustedes antes de conocer a Cristo? No todos a la vez, claro. ¿Qué significaba para ti esto, el amor antes de conocer a Cristo? Yo sé que se supone, amén, que cuando estemos en el Señor, en toda conversación y todas las cosas que hagamos, siempre tengamos presente lo que es la Biblia, lo que es su mandato. Pero yo quisiera saber en tus propias palabras, sin utilizar un texto bíblico, ¿qué tú pensabas que era el amor? Porque el mundo nos dice que el amor es magia, que el amor es amén, una fantasía, que el amor es algo que de momento viene, dice el amor a la primera vista. El único que tuvo un amor a la primera vista se llamó Jesús de Nazaret. Desde que pisó la tierra, amén, por amor a nosotros, hizo lo que hizo. Pero ¿qué significaba para ti el amor antes de conocer a Cristo? Creo que, como todo ser humano, pero voy a hablar por mí, cuando uno no está en los caminos del Señor, el amor para el ser humano es las cosas terrenales, buscarlo en placeres, en mujeres, en tener dinero, trabajo, en hacerse su propio Dios. Creo que eso es una forma del que no es creyente buscar el amor, porque estás buscando algo que te hace falta en cosas que verdaderamente no te lo dan, que a lo mejor te dan felicidad en un momento, pero ya mañana. Para mí yo creo que eso... No, y viste en el claro, como dicen, eso se le llama en la Biblia un amor fingido. Un amor que buscamos simplemente para satisfacer los deseos de lo que hablamos ahorita, los
predicar el Evangelio. La Biblia dice que hermosos son los pies de aquellos que anuncian el Evangelio. Pero, amén, como yo le explicaba a mis hijas, para predicar el Evangelio no hay que esperar una parte. El Evangelio se predica con testimonio, orando. Mira, hermano, yo hice una vez hace 2 días atrás que me llevó el hermano Boris y yo me encontré un poquito de tiempo y era que andaba de vacaciones. Es que no tengo cogiendo sol. Pero, amado, después que en el contrato había algo estipulado, porque yo soy en eso, soy bien meticuloso, yo escribo todo. Si tú pides esto, para que después no haya un cambio, pues la persona pidió un puerto extra que no estaba en el contrato. Y se molestó, se enojó y yo me reía porque yo sabía que yo estaba. Y el enemigo, cuando sabe que usted va a hacer la obra de Dios, busca la manera de. Y era como yo decía el ayuno, que tenemos que tratar de no ser oidores olvidadizos. Por eso es que cuando uno prepara un mensaje, que yo que sucede con el pastor, la pastora, que es el que predica, hay muchos apuntes y nunca se pueden poner todos los apuntes. ¿Por qué? Porque como usted está preparando un mensaje en la clase, el primero que tiene que ser edificado es usted. No hay manera de repartir sin ser edificado, porque si no caemos en el texto bíblico donde dice apartado de mí que no lo conozco. Amado, hay 2 textos bíblicos que a mí me afectan. Y yo he leído el libro de Daniel, he leído Apocalipsis, he leído los demonios, para arriba allá. Eso a mí no me aterra, pero yo sé que no anda conmigo. Ahora bien, en el libro de Apocalipsis dice que de aquel que no se encuentre su nombre en el libro de la vida se ve echado al lago de fuego. Y en Mateo nos dice que en su nombre echamos fuera demonios, predicamos, hicimos aquí, hicimos allá, y el mismo Cristo te va a decir apartado de mí que no te conozco. Y a usted eso no me da miedo, hermano, la cara está bien con la rectificación. Hay que hacerla diaria. Porque, amado, usted sabe lo que es perderse dentro de la iglesia. Perderse dentro de la iglesia. Si dejas de hacer las cosas que están en el mundo, pero te vas a perder igual que están en el mundo pecando. Amado, eso a mí me aterra. Por eso es que yo, cuando el pastor que vino el viernes me dijo que se reconciliaba todos los días, yo abrazaba eso, que me reconcilio con el Señor todos los días. Y no es porque yo ande practicando el pecado, es que hay que entender que hay pensamientos que llegan a nuestra mente que no son de nosotros. Y ya con esos pensamientos estamos pecando, le estamos fallando al Señor. Entonces por ahí se la rendijita, la saeta que va a estar el enemigo para que los frutos del Espíritu no sean manifestados. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículos 29 y 30 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amado, un yugo, hoy en día, damos un poco de información, el yugo no se utiliza mucho, porque el yugo era algo que se le ponía a los bueyes en tiempos atrás para mantenerlos en la línea, para que los dos estuviesen sumisos y sujetados. Hoy en día, pues ya las maquinarias y la tecnología que hay, pues hace ese trabajo que es más fácil, pero todavía hay lugares que lo practican. Amén. El yugo es igual a obediencia, es igual a obediencia y a una unión profunda, porque cuando tienen el yugo encima de los hombros animales, vamos a poner que estos 2 animales estaban sueltos en el establo y que eran esos 2 animales que no se llevaban muy bien, pero tan pronto el yugo se le ponía encima a los 2 animales, no había más opción, o caminamos juntos o no nos quitan este yugo. Amén. Y eso nos obliga a estar en una obediencia, nos obliga a estar sujetados. Por eso Cristo dijo: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero me impresiona porque Cristo dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Ahí no Jesús no le dijo: yo voy a compartir el yugo. Usted le dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Que nos toca a nosotros sacarse de encima de Jesús y caminar por él. Y qué difícil es, mi hermano. Es difícil porque, le repito, hacerlo carnal siempre va a ser más fácil. Pero practicar los frutos del Espíritu, practicar el amor, es sumamente más difícil. Pero cuando hacemos eso, lo único que encontramos es paz y encontramos. No, me siento como cantando. Gloria al Señor. Gracias, pastor. Amén. Y lo único que hacemos es encontrar paz,
de encontrar, amén, dirección en medio de cualquiera que sea el problema. Cuando usted practique el amor y cuando usted tiene paz, decía yo en el ayuno, amén, que la abuelita de mi hijo, amén, ya lleva dos domingos visitándonos, nos estaba comentando cómo en un año fallecieron sus dos padres. Primero falleció su papá, después por 4 o 5 meses después falleció su mamá. Su mamá tenía un cáncer del seno que escondió, no se lo dijo a nadie, amén, prefirió callarlo. Y entre eso y la angustia de no tener a su esposo, pues ella falleció. Pero es impresionante cómo esa pastora me contaba eso, porque ella lo contaba y reflejaba. Bueno, ella me contaba eso, a mí me daba tristeza y ella lo contaba con una paz increíble. Pero ¿por qué eso sucede? Porque cuando usted hace la cosa con amor, cuando usted empieza a manifestar los frutos del Espíritu y empieza por el amor, cuando falta el que tenga que faltar, cuando no esté el que tiene que estar, su corazón va a estar tranquilo porque usted practicó el amor. Por eso es que hay gente que no le sirven al Señor, se le muere un familiar, usted lo visita 6 meses después y todavía están llorando. Hay cristianos que se les muere un familiar domingo y el próximo domingo están en el culto adorando y alabando a Dios. Y al hombre natural o sea, a veces yo me pongo a pensar en esto y uno dice, wow, pero hay que ser fuerte. Pero esa es la paz que transmite Dios en los corazones a través del amor, especialmente a través del amor de su Hijo, Jesús de Nazaret. Tenemos que entender que no va a haber mejor amor ni mejor sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, salvándonos a todos nosotros. Amén. Hacen 3-4 meses atrás, en esos días que la Biblia dice que no está al 10%, al 20%, al 30%, gloria al Señor. Ese día pudiéramos decir por la misericordia de Dios que nos sentíamos en el 50%, para no decir que estábamos bien. Y recuerdo entrar al cuarto de mi hija mayor y ya estaba recogiendo el cuarto, porque cuando los hijos quieren salir para algún lugar, se les mete un espíritu de limpieza, recuerdo que mientras estaba recogiendo el cuarto, me acosté en la cama de ella mirando para el techo y le dije, tú sabes que yo te amo, ¿verdad? Me dijo, sí, papá, yo sé que sí. Le dije, pero no te puedo amar más de lo que amo a Jesús. Porque esta paz y este gozo que siente mi corazón en esta nueva vuelta, como le digo, yo no lo voy a perder ni por ti, amén, ni por tu hermana, ni por tu mamá, gloria a ni Dios, por tu mamá, ni por absolutamente nadie. Porque es que lo que sentimos en nuestro corazón, el gozo de la salvación, le costó sangre a un hombre inocente. Sangre que cuando leímos en Génesis, ese que estaba sentado a la diestra del Padre tranquilito, tuvo que descender a hacerse hombre como usted y como yo, crecer y pasar todos los azotes que yo creo que ninguno de nosotros seríamos capaces de aguantar. Y ese es el verdadero amor. O sea, no hay manera. Recuerdo que en un momento dado hablaba con nuestro hermano Ricky, el barbero, que es increíble como a veces escuchamos testimonios de cómo Dios, como predicadores hablan de que Dios los salvó, que Dios los libertó de la droga, que Dios los libertó de aquí, que tenían puntos para aquí y para allá. Pero cuando tú los escuchas predicando, lo que hay es un machete en todo tiempo. Y amado, el amor trae corrección. Pero ¿cómo tú te vas a olvidar de la misericordia que Dios tuvo contigo en el mundo? Y ahora que sientes 2 o 3 ríos de agua viva, ahora lo que hay es espada para todo el mundo. La Biblia dice que el que esté firme viene que no caiga. Son esos momentos que usted se levanta, que usted se crea, no, y yo estoy que cuando yo coge el micrófono la gente se va a caer. Ese día ore más. Ese día busque más del Señor. Porque es que cuando hablamos de altivez, pensamos en que no, este es altivo porque tiene dinero, no, este es altivo porque no. La altivez empieza cuando empezamos nosotros mismos a confiar solamente en nosotros, a lo que tenemos. Muchachos, a mí nadie me gana haciendo oveja. Yo haciendo irrigación, aquí no hay mejor cara que yo. Cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que mirar a nuestro hermano como que fuera mayor que nosotros en todo momento, sea quien sea, la Biblia ahí no habla de edad. La Biblia dice que tú tienes que mirar a tu hermano como que es mayor que tú, en absolutamente todo. ¿Por qué? Porque tenemos que practicar el amor para que entonces los demás frutos puedan ser manifestados, la mansedumbre. No es posible mostrar o practicar los frutos del Espíritu sin amor. Nuestro hermano va a estar por ahí colectando la ofrenda, gloria al Señor. No es posible, amado, no es posible. Amar es
es tener la capacidad que tuvo Cristo. ¿Qué hizo Cristo, amado? Una de las cosas más difíciles que yo digo, Dios mío, a mí me falta mucha espiritualidad para yo, pues, amén, hacer esto. Cristo le lavó los pies a sus discípulos. Y no solamente le lavó los pies a sus discípulos, le lavó los pies a quien lo iba a traicionar. ¿Qué amor más poderoso de tú poder sentarte en la misma mesa de aquel que te va a traicionar y seguir amándolo? ¿Ah? Eso es así. Es difícil. Yep. Y dio del clavo otra vez, hermano Héctor. Y teniendo el conocimiento de que él lo iba a traicionar. Porque a veces no sabemos. Y muchas veces es como yo decía, cuando la traición viene de alguien de afuera que conociste antes, no hay problema. Pero cuando la traición viene de mamá, de papá, del hijo, del hermano, de un primo, de alguien cercano, duele. Y ahí es donde uno empieza, amén, a pelearle al Señor y a reflexionar, pero si es que yo me he guardado, yo lo que hago es amar, yo lo que hago es, amén, guardarme para ti, ¿por qué me pasan estas cosas? Gloria al Señor. Pero es parte del proceso. La Biblia dice que por causa de Él vamos a ser vituperados, que por causa de Él vamos a ser... Van a hablar mal de nosotros y van a decir muchas cosas, pero una cosa es que hablen mal de nosotros por causa de Cristo y otra cosa es que hablen mal del Evangelio por causa de nosotros mismos. Testimonio, amado. Y se lo digo yo que yo llegué aquí a esta iglesia y a un convertido los primeros meses decían amén y yo tenía los ovejones corriendo lejos. No, yo no voy a servir a Cristo, pero yo me voy a mantener de lejito. Y amado, Dios se encarga. Amén, eso es así. Como usted deja que su corazón se ha transformado, Dios se encarga. Amén, amén. Amistades con personas aquí que yo Yes. en la vida pensé que iba a ser amistades. El hermano y yo nos escribimos todos los días. Cuando pasa un día y no me envía un meme o un videito de Michael Jordan, yo estoy escribiéndole ¿qué es lo que está pasando? Pero son cosas que hace Dios. Amén, son cosas que Dios va a permitir que se manifiesten a través de su Espíritu Santo. Libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 12 dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Proverbio también dice que es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Pero cuando aún nos toca reprender a alguien o aconsejar a alguien en ese aspecto, es necesario hacerlo con la misericordia de Dios. Yo cuando era niño, en mi casa se compraba un palo de escoba semanal, porque lo rompían todos conmigo. Pero a mí me daban una pela lunes y martes yo le estaba haciendo peor. Por eso yo me comprometía, aún estando fuera del Evangelio, nunca levantaré la mano a mis hijas. Todavía es la hora que están grandes, yo solamente las miro y ya está. ¿Por qué? Pues claro, tiene que haber una autoridad. Pero autoridad sin misericordia no es autoridad. Te convierte en un dictador. Entonces lo que provoca es que cuando estos muchachos tengan 16, 17, 18 años no quieran saber de uno y se larguen. Eso es así. Eso es Yo así. estuve en el hospital el año pasado 5 días con problemas del corazón que Dios no ha querido sanar y yo no pienso dejar que un doctor me toque otra vez. No. Dios me sana o nos mantenemos fieles para cuando llegue la hora nos vamos rápido. Pues yo llegué a mi casa, mamá, mi esposa se ríe, pero yo llegué a mi casa tan cansado, después de comer me acosté en la cama y le dije, Señor Jesucristo, estoy ready para ti, llévame ahora. ¿Por qué? Porque, amén, es necesario que entendamos que mientras estemos practicando el amor, mientras estemos practicando la verdad, amén, gloria al Señor, no nos desviemos. Que no seamos, como él dijo ahorita, oidores olvidadizos. Que no seamos gente que refleje, amén. La Biblia dice que hay gente que refleja la piedad, pero niegan lo eficaz de la misma. Son piadosos de frente, pero cuando te dan la espalda, ese Jorge, muchacho, si tú lo ves ahí, por eso se cae ya mismo. Por eso Cristo mayor mandamiento dio, que nos amemos los unos a los otros. Porque él sabía los cabezones que íbamos a hacer unos a otros, no por mí. Como dicen por ahí, si es necesario que traiga usted, pero es necesario, amén, que nos amemos los unos a los otros. Es necesario que exista el perdón. Ahora bien, yo les hago una pregunta. ¿Hasta qué punto nosotros debemos llamar a alguien? Porque la Biblia también dice que hay gente con la que no podemos entrar en la mesa a comer.
¿Hasta qué punto nosotros tenemos que amar a alguien o dejarlo de amar? ¿Nadie? Porque no estamos pidiéndole al Señor que haga venganza en favor de nosotros. Porque si lo hacemos así, primero que no estamos orando bien, y segundo que no estamos manifestando el amor que Dios ha tenido para con nosotros. Porque nosotros, si le servimos al Señor, no es porque éramos buena gente, porque el Señor en su misericordia puso su mirada en nosotros y nos amó, y nosotros fuimos considerados por Dios no por lo que éramos ni por lo que hacíamos, porque hacíamos mal. Si hubiera sido así, nos hubiera eliminado, pero no tuvo compasión de nosotros. Entonces, si el Señor muestra compasión para con nosotros, así nosotros también con el que nos hace daño, nos hace mal. Y yo tengo un testimonio, yo creo que lo he dicho aquí en otras ocasiones. Cuando levantamos la obra allá en Villa, Puerto Rico, el vecino era testigo de Jehová, era de los líderes del testigo de Jehová. Y ese me hizo mucho daño, porque lo firman en el barrio para cerrar la iglesia. Y siempre hablaba mal de nosotros. Un día se le queda su vehículo frente allí al templo y yo estaba trabajando en la avenida de la iglesia y cuando el muchacho está trabajando, yo voy a llevarle la uva para la casa. Y ahí se quedó y le dijo, móntese en la boba, y Luis se no va a venir. Y él dijo, no, tranquilo, no se preocupe, que lo vamos a llevar hasta allá, algo con dinero, para que vamos a seguir comiendo la comida hasta la vecina. Desde ese día le voy a pedir conmigo de desearme el mal, porque nosotros tenemos que hacer bien, no importa el mal que nos hayan hecho, porque el resultado y la bendición viene del cielo, y nosotros buscamos la recompensa del cielo, no la de nosotros, y Dios se encarga de arreglar nuestro asunto cuando nosotros actuamos correctamente. Pero si deseamos mal a uno en una oración, lo mismo porque lo hizo mal, primero que no estamos haciendo una oración correcta, segundo que no estamos mostrando la misericordia que Dios nos enseñó a nosotros que tuviéramos, porque el que juzga sin misericordia será juzgado, dice la Escritura, y tenemos que tener eso bien presente. Si Dios somos misericordia, Dios no va a tener la misericordia de nosotros. Es como cuando dice que si nosotros no perdonamos, Él tampoco nos perdona. Claro, una vez tenemos que estar bien conscientes de eso, de que si nosotros no perdonamos a una persona, no importa el mal que nos haya hecho, no la perdonamos, nosotros no vamos a ser perdonados por igual. Entonces nosotros preguntamos, ¿cómo Dios la misericordia de Dios? Tenemos que perdonar y hacer misericordia para nuestra misericordia. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno por ese testimonio, porque ahí se cumple lo que les dijo ahorita. Hay gente con la cual quizás no podemos sentarnos a la mesa a comer, quizás pues no podemos compartir todo el tiempo, pero eso no me va a aguantar a mí de mostrarte compasión. Esa persona quizás dejó de levantarse contra el obispo y contra la iglesia, pero aún podía tener en su corazón alguna rencilla y nunca pudieron compartir. Pero eso no dejó que el obispo hiciera lo que tenía que hacer, demostrar la mansedumbre. La oración ejemplo que nos dejó Cristo fue esa. Gloria al Señor. La oración ejemplo que nos dio Cristo fue esa, amén. Que Dios nos perdone según nosotros nos perdonamos a los que nos ofenden. Y por eso es que muchas veces la Biblia dice que pedimos y no sabemos cómo pedimos. Porque estamos orando, Señor, dame, Señor, mueve, Señor, abre puertas, Señor, para ti, y todavía sin perdonar a tu hermano. La Biblia dice más.
decir que amas a Dios que no lo ves, sino amas a nuestro hermano que vemos. También la Biblia dice en el libro de Proverbios que necio que se junta con necio, necio se convertirá. O sea, que la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que tener una balanza. Amén. Yo no te puedo odiar porque eres un necio y estás practicando el pecado, pero tampoco me puedo juntar contigo, ¿entiendes? Amén. La Biblia dice que se conviertan ellos a nosotros, no nosotros a ellos. Pero eso no significa que ahora yo por los viernes voy a ir a una discoteca para que los que están en la discoteca se conviertan a mí. A menos que sea el Espíritu Santo que me envíe, porque haya que salvar a alguien específicamente. Aún así Dios, enviándonos a amar a ciertas personas, nos dice que nos cuidemos. Amén, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Amén, y una de las cosas que nos prohíbe en ocasiones el practicar el fruto del amor es la envidia, la rencilla. A veces no nos damos cuenta, pero vivimos, amén, en un momento que todo es tecnológico. Mi hermana hace una foto con un carro del 2025 y yo con una Ford del 2000 y yo, Dios mío, pero prospera. Yo solía quejarme mucho cuando me reconcilié con el Señor acerca del trabajo. Y decía, Señor, me reconcilio contigo y esto mengua, y el pecador, el que roba, para aquí para allá, sigue prosperando y prosperando y prosperando. Por el libro de Proverbios dice que yo no me puedo preocupar por eso, porque el dinero del impío le pertenece a los hijos de Dios. Yo trabajaba con una persona que en el día de ayer me topé con uno de sus empleados. Los saludé, nos abrazamos sin ningún tipo de rencor. Pero ¿cuál fue una de las razones por las que yo dejé de trabajar para él? Primero, no pagaba. El obrero es digno de su salario. Segundo, descubrí que cada vez que nos bajábamos a Lowe's, Home Depot a hacer una compra de 15, 20, 30 sacos de cemento, él pagaba por 15. Descubrí que cuando íbamos a comprar pintura para pintar las verjas en madera, cogíamos 10, 15 botes de pintura, pero él pagaba por 15, 10 botes de pintura de las que vienen vacías. Una pintura que vale $50, él ponía que se iba a llevar los de estos vacíos. Y al principio yo no lo comprendía. Yo no entendía por qué el que trabaja con él todo el tiempo no se bajaba a los lugares. Cuando yo vi eso, 2 semanas más le duré trabajando. Porque usted, ¿que lo odio? No, yo no lo odio. Yo oro al Señor para que, amén, Dios lo toque y se manifieste y me pague lo que me dé. Aleluya. Pero lamentablemente yo no puedo, amén, seguir participando de eso, porque al final del día, cuando las cámaras salgan en el video o salga cualquier cosa, es lo que va a decir, ese fue el que se lo llevó, yo pagué por tanto, pero él se llevó lo que no se llevó. Entonces yo empecé a poner todo eso en balanza y créame, era una buena pica, había un buen dinero semanal. Pero amado, te volvemos a lo mismo, tenemos que entender que el fin de nosotros es ir al cielo. La envidia, la comparación es lo que nos mata hoy en día. No, que hermano, tú una clase de casa bien exagerada y yo lo que vivo es un apartamento. Amado, ni la casa ni el apartamento es comparado con lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Yo he vivido en apartamento, ahora Dios me permitió vivir en una casa grande, pero yo vivía hasta en un carro. Viví en una guagua por 2 meses. En Nueva York, con temperatura baja, yo no sé todavía cómo estamos vivos. Temperatura bajo 10, bajo 15 grados, yo en aquella guaguita prendía con el heater, con cristales arriba, que yo no sé ni cómo el dióxido de carbono del mismo mofle no me mató. El hecho de que salí de ahí y Dios permite que hoy tenga la casa que tenga, a mí eso no me hace ni más grande ni más pequeño que nadie. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde estamos. Santo. Porque la vida es así. Yo tengo una clienta, amén, una persona mayor que hace 2 meses fui a la casa, arreglé una irrigación que habían hecho mal y su esposo se llamaba George. Y aquel hombre, o sea, me dijo, nunca me voy a olvidar de ti, hiciste un buen trabajo y te llamas como yo. Amado, eso fue un miércoles. Lunes me llama la señora llorando. Yo me asusté, yo dije, no me diga que es por irrigación, que lo que yo hice es que pasó algo malo aquí. Su esposo falleció. Miércoles, su esposo fallece viernes. 2 días después. Un hombre que tenía sus condiciones, pero se vivía bien.
2 días después, amado, 2 días después falleció. La señora me llama toda la semana, porque está solita. Y toda la semana me llama y yo, Echen, ¿cómo está? Todo tranquilo. Amén. Tiene la virtud, que ahí es donde yo le doy gracias a Dios, como dicen los pastores de nosotros los latinos, que lo que tiene al frente es una vecina puertorriqueña. Si le sirve o no le sirve a Dios, yo no sé. Pero ella lo que me testifica es que esa vecina puertorriqueña la llama todos los días. Y en los momentos que ella no le contesta el teléfono, va y le toca la puerta. Porque ya está sola ahí. Eso es, la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer según su buena voluntad en nosotros. Por eso es que hay gente que no viene a la iglesia y a veces tiene más bondad que nosotros los que venimos a la iglesia. Porque es que Dios ha puesto un querer como el hacer. Hay unas costumbres, hay una cultura que se practicaron en su casa que los llevan a practicar el amor. Aunque en ocasiones es un amor fingido. Como decía el hermano Héctor, es un amor carnal, déjame yo bregar, amén, bien con mi hermano, para que la gente diga, por el final del día no. Mira, esta semana, y ya termino con esto, estábamos haciendo un piso, gloria al Señor por ese piso donde trabaja mi esposa. Aquella alfombra acá, yo le decía al hermano Cory, nosotros tenemos que estar pegados a Cristo como está esta alfombra pega esta madera. Y mientras hacíamos el trabajo, Dios me ponía en el corazón a mi vecina. Nosotros tenemos una sola vecina de frente, una persona mayor. Nos llevamos de maravilla con ella. Yo la veo todas las mañanas y cuando pasan 2 o 3 días que yo no la veo, ya sea porque yo salgo temprano a trabajar o sea lo que sea, yo le digo a mi esposa, escribe a la vecinanita. Porque es una señora que está sola. Y yo empezaba a meditar en ella y hablando con el Espíritu Santo, ¿cuántas veces tú la has invitado a la iglesia? Nos llevamos de maravilla. Cuando ella necesita cualquier cosita en la casa, yo voy allí, se la hago sin ningún tipo de costo. Ella, en una ocasión nos quedamos fuera un fin de semana. Ella tuvo el código de la casa, ella entró, le dio comida a los perritos, hizo lo que hubiese hecho cualquier familiar. Pero ¿cuántas veces yo le invito a la iglesia? Cosas sencillas. La Biblia dice que sabe hacer lo bueno, lo que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Mira dónde yo estoy fallando, en algo sencillo, en simplemente no de llevarle un flyer, aunque no venga, hombre. Pero es que nosotros tenemos que ayudar a la gente cuando la Biblia dice que todas las rodillas se doblegarán ante Dios. Tenemos que llevar a la gente que cuando llegue frente a Cristo diga, pero es que a mí nadie me invitó. Que nadie te invitó. Y es necesario que practiquemos el amor. ¿Por qué Cristo maldijo la higuera? Y aquella higuera, y termino con esto, y aquella higuera, amén, no le volvió a nacer más hojas por el resto de su vida. ¿Por qué? Porque aunque no era el tiempo de la higuera, cuando la higuera va a dar su fruto, primero brotan las hojas. Brotan hojas y entonces cuando la higuera tiene hojas, usted dice, no, pues ahora es que ahora si tiene hojas significa que tiene fruto. Que muchas veces nosotros nos comportamos así como la higuera. Tenemos las hojas, ¿qué son las hojas? Manifestación del Espíritu Santo, las lenguas, el danzar, el predicar la palabra, pero no hay frutos. Dios me decía esto, poniendo aquel piso, y yo, Cory estaba al lado mío, y yo haciéndome el fuerte para no llorar, pero aquello yo creo que aquel piso se hubiese pegado con las lágrimas mías. Porque es que independientemente, en ocasiones nos acostumbramos a que yo soy siervo de Dios, yo voy a la iglesia, tenemos este lema que hace muchos años, salvo siempre salvo, salvo siempre salvo. Sin practicar el amor. Sin practicar la bondad, sin amar al vecino o al hermano que tienes de frente. Manifestamos, tenemos las hojas, manifestamos la palabra de Dios, manifestamos la lengua, manifestamos el don de ciencia, pero es que nosotros tenemos que entender algo. Muchas veces Dios utiliza a alguien que aún estando en pecado, no por esa persona, es por la necesidad del pueblo que lo está escuchando. Yo decía en el